Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de nuestra serie. En esta ocasión, nos sumergimos en una cuestión histórica y teológica que ha fascinado y desconcertado a muchas personas a lo largo de los siglos. ¿Por qué la mayoría de los judíos no aceptaron a Jesús como el Hijo de Dios? Este tema nos invita a explorar las profundas raíces de las creencias religiosas, las diversas interpretaciones de las escrituras sagradas y el contexto sociopolítico que influyó en esta postura. Acompáñenme en este análisis mientras desentrañamos las razones detrás de este rechazo y descubrimos cómo las doctrinas y tradiciones han permanecido inalteradas a lo largo del tiempo. Si te interesa este fascinante tema y quieres conocer más sobre las complejidades de las religiones y sus historias, no olvides darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos episodios. Déjanos tus comentarios y opiniones abajo. Nos encantaría saber qué piensas. Para abordar este complejo asunto, es fundamental empezar con un principio esencial del judaísmo: el monoteísmo estricto. Los judíos creen en un solo Dios, eterno, único y trascendente, que es el creador de todo lo que existe. Este principio constituye la base sólida de su fe y se expresa de manera clara en el Shema, una de las oraciones más significativas y repetidas en el judaísmo, que dice: «Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es». Deuteronomio 6:4. Esta afirmación no solo resalta la unidad de Dios, sino que también subraya su naturaleza absoluta e indivisible. Por el contrario, el cristianismo, especialmente en su interpretación trinitaria, sostiene que Dios se manifiesta en tres personas distintas: el Padre, el Hijo, Jesús y el Espíritu Santo. La doctrina de la Trinidad implica que Jesús no solo es una figura humana, sino que comparte la naturaleza divina con el Padre y el Espíritu Santo, lo que resulta completamente ajeno a la visión judía. Para los judíos, esta concepción de una divinidad fragmentada es incompatible con su entendimiento de un Dios único e indivisible, y la idea de que Dios se haga humano en Jesús desafía la trascendencia y la enormidad de su ser divino. Otro factor clave en el rechazo de Jesús por parte de los judíos se relaciona con la figura del Mesías. En el judaísmo, el Mesías, o Mashiach, es una figura esperada que será un líder humano, descendiente del rey David, que traerá una era de paz, justicia y prosperidad para todo el pueblo judío. Este Mesías reunirá a los judíos dispersos por el mundo, reconstruirá el templo de Jerusalén y traerá la paz universal. No obstante, Jesús no cumplió con estas expectativas durante su vida. No logró unificar al pueblo de Israel, ni restauró el templo, ni trajo la paz mundial. Para los judíos, cumplir estas profecías es una condición indispensable para reconocer a alguien como el verdadero Mesías. Mientras que los cristianos ven en Jesús el cumplimiento de estas profecías de manera espiritual, a través de su sacrificio en la cruz y su resurrección, los judíos continúan esperando un Mesías humano que cumpla literalmente las promesas que se encuentran en las Escrituras hebreas. La perspectiva judía sobre el origen de Jesús también difiere de manera significativa de la visión cristiana. Según el cristianismo, Jesús nació de la Virgen María mediante una concepción virginal, lo que implica que no tuvo un padre humano, sino que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Este milagro es fundamental en la doctrina cristiana de la encarnación, que sostiene que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. Sin embargo, para los judíos, la concepción virginal es una creencia ajena a su tradición. Si Jesús tenía una madre humana, eso implica que era completamente humano, no divino. El judaísmo rechaza la idea de que Dios pueda tomar forma humana,
ya que esta concepción contradice la visión de un Dios incorpóreo, inmutable y trascendente. Mientras que para los cristianos, la encarnación es esencial para entender a Jesús como el Hijo de Dios, para los judíos esta idea es incompatible con su visión de un Dios que está por encima de las limitaciones físicas y humanas. Por lo tanto, aunque los judíos reconocen a Jesús como una figura histórica importante, no lo consideran divino ni el cumplimiento de las Escrituras. Una de las razones fundamentales detrás de este desacuerdo es la interpretación divergente de las Escrituras. Los judíos se basan en los textos del Tanaj, su Biblia hebrea, que incluye la Torá, los Neviim, profetas, y los Ketubim, escritos. Estos textos no hacen mención a Jesús ni a su divinidad. Aunque algunos pasajes del Antiguo Testamento son citados por los cristianos como profecías mesiánicas que se cumplen en la vida de Jesús, los judíos interpretan estos textos de manera distinta. Por ejemplo, el libro de Isaías contiene pasajes que los cristianos ven como profecías sobre Jesús, como la referencia al siervo sufriente en Isaías 53. Sin embargo, los judíos no interpretan estos pasajes como relacionados con Jesús, sino que los entienden de manera diferente. Además, los judíos creen que las profecías mesiánicas se refieren a eventos que aún están por ocurrir, como la reconstrucción del Templo de Jerusalén y la llegada del Mesías. El cristianismo, por su parte, sostiene que Jesús ya cumplió estas profecías de manera espiritual, pero los judíos siguen esperando su cumplimiento literal. El judaísmo también se distingue por su creencia en un Dios trascendente, un ser que está por encima de todas las limitaciones humanas. En la visión judía, Dios es un ser único, infinito y eterno, que no puede ser reducido a una forma humana. La doctrina cristiana de la encarnación, que sostiene que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, entra en conflicto directo con esta visión de Dios como un ser trascendente e incorpóreo. Para los judíos, la idea de que Dios pueda tomar forma humana es completamente incompatible con su concepción de la divinidad, que está por encima de todas las limitaciones terrenales. Las disputas teológicas entre judíos y cristianos no son un fenómeno reciente. Desde los primeros siglos, y especialmente cuando el cristianismo comenzó a definirse como una religión separada, surgieron intensos desacuerdos sobre la naturaleza de Jesús y su relación con Dios. Uno de los momentos más decisivos fue el Concilio de Nicea, en el año 325, donde se establecieron muchas de las doctrinas cristianas que definieron a Jesús como parte de la Trinidad y como el Hijo de Dios. No obstante, estas decisiones no lograron cambiar la postura del judaísmo, que sigue esperando al Mesías prometido, un líder humano que cumplirá con las profecías de manera tangible, no espiritual. La noción de que Dios pueda hacerse humano es completamente ajena al concepto judío de la divinidad. Para los judíos, la esencia de Dios es pura, inmutable e incorpórea. Aunque reconocen la importancia histórica de Jesús y su relevancia en las narrativas cristianas, lo ven como un hombre excepcional, un rabino o profeta, pero no como una figura divina. La creencia en la divinidad de un ser humano, en su interpretación, va en contra de la estricta unidad y trascendencia que define a Dios en el judaísmo. En el ámbito religioso, los judíos fundamentan su fe en los textos sagrados conocidos como la Biblia hebrea o Tanaj. Este conjunto se divide en tres secciones: la Torá, la ley, los Neviim, los profetas, y los Ketubim, los escritos. Estos textos no solo constituyen la base de la tradición judía, sino que también son considerados la única fuente de revelación divina. En ellos, los judíos encuentran las leyes, enseñanzas y visiones espirituales
que guían su vida diaria y su relación con Dios. El Antiguo Testamento no menciona a Jesús ni hace alusión directa a su divinidad. En cuanto a las profecías mesiánicas que se encuentran en el Tanaj, los judíos las interpretan como señales de eventos futuros que aún no se han cumplido, y no como referencias a la vida de Jesús. Esto explica por qué rechazan la idea de que Jesús sea el Mesías o el Hijo de Dios. Aunque ciertos pasajes del Antiguo Testamento son citados por los cristianos como vinculados a la vida de Jesús, tales como las profecías sobre el siervo sufriente de Isaías, los judíos interpretan estos textos de manera diferente. Por ejemplo, el libro de Isaías, que para los cristianos hace referencia al sufrimiento y sacrificio de Jesús, es visto por los judíos como una representación del pueblo de Israel o de figuras históricas pasadas, no de Jesús en particular. El concepto de la divinidad en el Antiguo Testamento es radicalmente diferente de la noción cristiana de la Trinidad, que sostiene que Dios se presenta como tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En contraste, el Tanaj describe a Dios como un ser único, supremo y trascendente, sin ninguna referencia a la pluralidad divina. La unidad de Dios es un principio esencial en el judaísmo, que se refleja claramente en el Shema, una declaración fundamental encontrada en el libro de Deuteronomio. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6:4. La idea de dividir a Dios en tres entidades, como lo propone la doctrina cristiana de la Trinidad, es vista por los judíos como incompatible con su fe. En la cosmovisión judía, Dios es indivisible y cualquier intento de fragmentar su naturaleza contradice la unidad esencial que lo define. Además, los judíos creen que la revelación de Dios se encuentra completa en el Tanaj y en la tradición oral, conocida como el Talmud. En cambio, los cristianos incluyen el Nuevo Testamento en su canon sagrado, lo que establece una diferencia teológica fundamental entre ambas religiones. Otro tema importante para los judíos es la interpretación de las profecías mesiánicas. Mientras que los cristianos creen que Jesús cumplió estas profecías de manera espiritual, los judíos esperan un Mesías que aún está por venir, un líder humano descendiente de la línea de David, que traerá la paz y la restauración de Israel. Para los judíos, las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento se refieren a eventos futuros, como la reunificación de la diáspora judía, la reconstrucción del Templo de Jerusalén y el establecimiento de una era de paz y justicia. Sin embargo, Jesús no cumplió con estas expectativas durante su vida, lo que refuerza el motivo por el cual los judíos no lo reconocen como el Mesías prometido. La no realización de estas expectativas mesiánicas tradicionales por parte de Jesús refuerza la interpretación judía de que el verdadero Mesías aún no ha llegado. Los cristianos, por su parte, identifican a Jesús como el Mesías, basándose en la creencia de que cumplió las profecías de manera espiritual a través de su sacrificio en la cruz y su resurrección, ofreciendo redención y salvación. Sin embargo, los judíos no creen que la salvación y la redención provengan de Jesús. Según el judaísmo, la salvación se alcanza a través de la observancia de la ley y la ética judía. Los judíos esperan que el Mesías futuro cumpla con las expectativas de un líder humano que restaurará el orden físico y social, mientras que los cristianos interpretan la salvación de una manera más espiritual. Respecto a la divinidad humana, el judaísmo defiende firmemente la creencia en un Dios trascendente, es decir, un ser que está más allá de las limitaciones humanas y del mundo físico. Para los judíos, Dios es eterno, incorpóreo y no puede ser reducido a una forma humana. La creencia cristiana en que Dios se encarnó en Jesús, tomando forma humana para caminar entre los hombres,
es vista como incompatible con este principio fundamental de la trascendencia de Dios. Los judíos argumentan que un Dios trascendente no puede ser limitado a una forma humana, ya que esto iría en contra de la naturaleza divina de Dios y su inmutabilidad. La doctrina cristiana de la encarnación, en la que se cree que Dios se hizo hombre en Jesús, ha sido una de las principales fuentes de separación teológica entre el judaísmo y el cristianismo. Mientras que los judíos insisten en que Dios es uno, eterno e indivisible, los cristianos sostienen que Dios se manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este desacuerdo fundamental ha causado una gran división entre ambas religiones, ya que el judaísmo no acepta la idea de intermediarios divinos entre Dios y la humanidad, ni siquiera en la forma de un ser humano como Jesús. Para los judíos, la relación con Dios es directa y no requiere de un mediador divino. En cuanto a la figura de Jesús, el judaísmo lo reconoce como una figura histórica relevante, pero no lo considera divino ni lo ve como una manifestación de Dios en la tierra. Los judíos lo consideran un ser humano excepcional, posiblemente un rabino o profeta, pero en ningún caso como el Hijo de Dios. Otorgar divinidad a cualquier ser humano, para los judíos, va en contra del principio fundamental del judaísmo, que defiende la estricta unidad y trascendencia de Dios. A lo largo de la historia, las disputas teológicas entre judíos y cristianos han sido persistentes. Durante los primeros siglos del cristianismo, cuando las comunidades cristianas comenzaron a expandirse tanto entre judíos como gentiles, los desacuerdos sobre si Jesús era el Mesías prometido se intensificaron. Uno de los momentos más significativos de esta disputa fue el Concilio de Nicea en el año 325, cuando los líderes cristianos debatieron y definieron la relación entre Jesús y Dios, particularmente en el contexto de la Trinidad. Este concilio afirmó la divinidad de Jesús, una idea rechazada por los judíos, quienes no participaron en el concilio. La cristología, la doctrina que se ocupa de la naturaleza de Jesús, se convirtió en el centro de las disputas teológicas entre ambas religiones. A medida que el cristianismo se extendió, los concilios posteriores, como el de Calcedonia en el año 451, continuaron definiendo la relación entre las naturalezas divina y humana de Jesús. Las misiones cristianas intentaron convencer a los judíos de que Jesús era el Mesías prometido, lo que provocó más desacuerdos. Los líderes y eruditos rabínicos respondieron defendiendo las creencias tradicionales judías, argumentando contra la divinidad de Jesús y afirmando la unicidad de Dios. A lo largo de los siglos, las tensiones aumentaron, y en momentos oscuros de la historia, como la Inquisición española, los judíos enfrentaron persecuciones y conversiones forzadas al cristianismo, muchas de ellas centradas en la negación de la divinidad de Jesús. A pesar de estas presiones, los judíos continuaron con sus creencias y su rechazo a la interpretación cristiana de Jesús como divino. Las diferencias teológicas entre el judaísmo y el cristianismo siguen siendo relevantes hoy en día. Sin embargo, en tiempos recientes ha habido esfuerzos por parte de líderes religiosos y académicos para promover el diálogo interreligioso y mejorar la comprensión mutua. Estos intentos buscan abordar las diferencias con respeto, fomentando áreas de colaboración y convergencia, aunque los desacuerdos fundamentales siguen siendo un tema de debate constante. Uno de los puntos clave en la teología cristiana es la crucifixión de Jesús, que se considera un acto redentor que abrió el camino para la reconciliación entre la humanidad y Dios. Según la doctrina cristiana, la muerte de Jesús en la cruz expió los pecados de la humanidad, ofreciendo su vida como el Cordero de Dios.
Sin embargo, desde la perspectiva judía, la crucifixión no tiene el mismo significado. Los judíos no creen que la muerte de una persona pueda redimir los pecados de otros. En el judaísmo, cada individuo es responsable de su propia relación con Dios y de la expiación de sus propios pecados, que se logra a través del arrepentimiento y la reparación personal. La idea de un Mesías crucificado como medio de redención no se ajusta a las expectativas mesiánicas tradicionales del judaísmo. Para los judíos, el Mesías es un líder humano que traerá paz y justicia, pero no a través de su muerte en la cruz. La crucifixión de Jesús, por lo tanto, no tiene un significado teológico central en el judaísmo. La enseñanza judía hace hincapié en la importancia de vivir una vida ética y justa en este mundo, siguiendo la ley de Dios y buscando la rectificación personal. Esta diferencia en la interpretación de la cruz y la redención ha sido una fuente constante de conflicto entre judíos y cristianos, especialmente durante periodos históricos, cuando las persecuciones contra las comunidades judías se justificaron con la acusación de que los judíos eran responsables de la muerte de Jesús. Otro punto importante de divergencia teológica son las interpretaciones distintas de las Escrituras sagradas. Un claro ejemplo de estas diferencias se encuentra en la interpretación de Isaías 7:14, que menciona a una virgen que dará a luz a un hijo llamado Emanuel. Los cristianos ven este versículo como una profecía de la concepción virginal de Jesús, mientras que los judíos interpretan virgen simplemente como joven mujer y no lo asocian con Jesús. Otro pasaje significativo es Isaías 53, que describe al siervo sufriente. Para los cristianos, este siervo es una referencia a Jesús, mientras que los judíos interpretan este pasaje como una representación del pueblo de Israel. El Shema, un versículo fundamental del judaísmo, también refleja las diferencias en la interpretación. Este versículo, Deuteronomio 6:4, proclama la absoluta unidad de Dios, un principio esencial en el judaísmo. Los cristianos, especialmente aquellos que siguen la doctrina trinitaria, interpretan este pasaje de manera diferente, viéndolo como un indicio de la Trinidad, lo que es incompatible con la estricta unidad que el judaísmo defiende. En pasajes como Levítico 17:11, que habla sobre cómo la vida está en la sangre, los cristianos lo relacionan con la sangre derramada por Jesús para la salvación de la humanidad. Sin embargo, los judíos no ven este pasaje de la misma manera, interpretándolo en el contexto de la ley judía. De igual forma, pasajes como Jeremías 31:31, que menciona un nuevo pacto, son entendidos por los cristianos como una referencia al pacto establecido en Cristo, mientras que los judíos lo ven más como una renovación espiritual en términos más generales. La relación con la tierra de Israel también varía entre ambas religiones. Versículos como Génesis 12:7 y Deuteronomio 33, que hablan de la promesa de la tierra, son interpretados de manera diferente por judíos y cristianos. Los cristianos tienden a relacionar estas promesas con la fe en Jesús y el cumplimiento de la ley en él, mientras que los judíos subrayan la importancia de la observancia continua de la ley y la conexión directa con la tierra. El judaísmo valora profundamente la libertad de elección en cuestiones de fe y espiritualidad. Se cree que cada persona debe tomar su decisión religiosa de manera consciente y la relación con Dios debe ser personal e íntima. Esta perspectiva se mantiene firme dentro de la tradición judía, que resalta la importancia de la autonomía individual en las decisiones espirituales. El judaísmo históricamente ha promovido la tolerancia y el respeto hacia las creencias y prácticas religiosas de otras comunidades. A lo largo de los siglos, los judíos han vivido en diversas partes del mundo
y han interactuado con personas de diferentes religiones, lo que ha fomentado una actitud de coexistencia pacífica. Esta apertura ha sido fundamental para que los judíos pudieran integrarse y contribuir a las sociedades en las que vivían, sin perder su identidad religiosa. El judaísmo resalta la importancia de la ética y la justicia social, destacando que los valores fundamentales de respeto y trato justo deben extenderse a todas las personas, independientemente de su religión. La ética judía promueve la paz, la caridad y la justicia social, lo que lleva a los judíos a colaborar con personas de otras creencias para lograr objetivos comunes. A diferencia de otras religiones, el judaísmo no tiene una tradición de proselitismo activo. No busca convertir a personas de otras religiones al judaísmo. En lugar de eso, se enfoca en preservar y transmitir sus enseñanzas y tradiciones a las generaciones futuras dentro de la comunidad judía, respetando al mismo tiempo la autonomía religiosa de los demás. El judaísmo también participa en el diálogo interreligioso, llevando a cabo conversaciones constructivas con personas de diferentes religiones para fomentar el entendimiento mutuo y abordar cuestiones de interés común. La diáspora judía ha llevado a la comunidad a vivir en diversas culturas y países, lo que ha favorecido una notable adaptabilidad y la capacidad de convivir pacíficamente con personas de diferentes religiones y culturas. Además, el judaísmo históricamente ha rechazado la coacción religiosa y la conversión forzada, defendiendo que la fe debe ser un acto voluntario y sincero de cada individuo. Sin embargo, la historia del pueblo judío también está marcada por momentos oscuros, como las persecuciones y expulsiones sufridas en la Edad Media, especialmente en Europa y otras partes del mundo cristiano. Durante este período, los judíos fueron objeto de violencia y odio debido a prejuicios religiosos. La acusación de deicidio, que los judíos eran responsables de la crucifixión de Jesús, fue utilizada para justificar estas persecuciones. Esta acusación alimentó la hostilidad y la discriminación hacia los judíos durante siglos. Las expulsiones de judíos de varios países europeos, como Inglaterra, Francia y España, fueron comunes durante la Edad Media. En muchos lugares se obligó a los judíos a vivir en guetos, zonas cerradas y segregadas de la ciudad. Durante la Inquisición española, que tuvo lugar en los siglos XV y XVI, los judíos enfrentaron conversiones forzadas al cristianismo o la expulsión del país. Aquellos que permanecieron como conversos fueron perseguidos bajo sospecha de seguir practicando el judaísmo en secreto. En muchos casos, las persecuciones tomaron la forma de pogromos, ataques violentos contra comunidades judías en Europa y otras partes del mundo cristiano con la acusación de ser responsables de la muerte de Jesús. Estos pogromos no solo afectaron gravemente la vida de los judíos, sino que también contribuyeron a la formación de una identidad judía más cohesionada, en la que la preservación de sus tradiciones y su fe se convirtió en una prioridad, especialmente en un entorno hostil. A pesar de los desafíos históricos, en tiempos recientes ha habido esfuerzos significativos por parte de algunos líderes cristianos para promover el entendimiento y la reconciliación entre el judaísmo y el cristianismo. Diversos esfuerzos de diálogo interreligioso han surgido, con el objetivo de superar las tensiones pasadas y fomentar un ambiente de respeto mutuo y colaboración. Una de las principales barreras entre el judaísmo y el cristianismo radica en la falta de evidencia convincente para las creencias fundamentales de ambas religiones. Para los cristianos, la evidencia central sobre la vida y divinidad de Jesús proviene del Nuevo Testamento, que incluye los evangelios y las epístolas que narran su vida, enseñanzas y milagros.
En cambio, los judíos no consideran el Nuevo Testamento como una fuente autoritaria y rechazan la divinidad de Jesús. En lugar de ello, se basan en las Escrituras hebreas, conocidas como el Antiguo Testamento, que no respaldan las afirmaciones cristianas sobre Jesús. Los judíos argumentan que no existen testimonios contemporáneos independientes fuera del Nuevo Testamento que validen las historias sobre su vida. Aunque algunos historiadores romanos, como Tácito y Suetonio, mencionan a Jesús, estas referencias son generales y no ofrecen detalles sustanciales sobre su vida o su divinidad. Además, los judíos cuestionan la interpretación cristiana de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, argumentando que éstas no respaldan la creencia de que Jesús era el Mesías prometido. Elementos clave de la fe cristiana, como la crucifixión y la resurrección, son recibidos con escepticismo entre los judíos, quienes no encuentran pruebas históricas ni documentales suficientes para corroborar estos eventos. Los milagros atribuidos a Jesús, como la curación de enfermos o la resurrección de muertos, también son interpretados con escepticismo por muchos judíos, que consideran que no existen pruebas objetivas y verificables de tales hechos. En lugar de centrarse en la divinidad de Jesús, los judíos ponen su énfasis en la continuidad de la tradición religiosa y en la preservación de las enseñanzas del judaísmo, sin sentirse inclinados a modificar sus creencias debido a los relatos cristianos. En cuanto a la liturgia, el judaísmo y el cristianismo también presentan diferencias notables. En el judaísmo, la liturgia se enfoca en la adoración de un Dios único y trascendente, con el Shema como una oración central que afirma la unidad absoluta de Dios. Las sinagogas son lugares donde los judíos se congregan para estudiar las Escrituras, rezar y adorar en comunidad. Por otro lado, en la liturgia cristiana, la adoración se concentra en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con un énfasis particular en la figura de Jesús como el Hijo de Dios y Salvador. Otro aspecto importante es la observancia de la ley y la ética en el judaísmo. Los judíos le dan gran importancia a la observancia de la Torá, que establece mandamientos y principios divinos que regulan tanto la vida religiosa como la ética. La justicia social, la caridad y el respeto por los demás son principios fundamentales en la vida judía. La ética judía va más allá de los rituales religiosos y se refleja en las relaciones humanas y en la promoción de la justicia social. El cristianismo, por su parte, pone su énfasis en la fe en Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Los cristianos creen que, a través de la fe en Jesús y su sacrificio en la cruz, los pecados de las personas son redimidos, lo que les permite tener una relación reconciliada con Dios. Para el cristianismo, la fe en Jesús es esencial para la salvación, y se destaca que la salvación no se obtiene a través de obras o la observancia estricta de la ley, sino por la gracia de Dios y la fe en Jesús como Señor y Salvador. A pesar de que la fe en Jesús es esencial, el cristianismo también subraya la importancia de la ética y la moralidad. Los cristianos son llamados a vivir según los principios enseñados por Jesús, tales como el amor al prójimo, la compasión y la moralidad sexual. Las enseñanzas de Jesús, contenidas en los evangelios, son fundamentales para la vida cristiana, y los cristianos buscan seguir los mandamientos y principios éticos que Él enseñó durante su vida en la tierra. El cristianismo tiene un legado histórico que se originó en el contexto del judaísmo del Segundo Templo, pero con diferencias significativas que llevaron a su separación. Esta ruptura se produjo principalmente debido a la afirmación cristiana de que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios, lo que desencadenó desacuerdos teológicos fundamentales. Los judíos no aceptaron a Jesús en este papel,
lo que causó una profunda distancia teológica. El Concilio de Nicea, en el año 325, fue un evento decisivo en la historia del cristianismo. Durante este concilio, los líderes cristianos definieron la doctrina de la Trinidad, lo que estableció una clara distinción entre las creencias cristianas y las judías, que siempre han enfatizado la unidad y trascendencia de Dios. Ambas religiones interpretan de manera diferente muchas de las mismas escrituras hebreas. Por ejemplo, los cristianos ven las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento como señales de la venida de Jesús, mientras que los judíos no realizan esta interpretación. A lo largo de la historia, los judíos enfrentaron persecuciones y opresión en muchas partes del mundo cristiano, siendo culpados a menudo de la crucifixión de Jesús. Esta acusación exacerbó las tensiones religiosas y contribuyó a una mayor separación entre ambas comunidades. Los estereotipos y prejuicios contra los judíos se desarrollaron y se propagaron en ciertos círculos cristianos, lo que intensificó la discriminación y la hostilidad hacia ellos. Con el tiempo, el cristianismo desarrolló sus propias prácticas litúrgicas, festividades y símbolos distintivos que difieren considerablemente de las tradiciones judías. Estos cambios ayudaron a consolidar una identidad religiosa separada. Además, el cristianismo estableció una jerarquía eclesiástica con figuras de autoridad como sacerdotes, obispos, papas y otros líderes religiosos. En contraste, el judaísmo no tiene una jerarquía centralizada, lo que también contribuyó a la separación entre ambas religiones. La dispersión de la población judía a lo largo de la historia facilitó el contacto con diversas culturas y religiones, lo que favoreció la adaptabilidad del judaísmo y su interacción con otras comunidades religiosas. A pesar de las diferencias históricas y teológicas, en tiempos modernos ha habido esfuerzos por promover el diálogo interreligioso y la reconciliación entre judíos y cristianos. Estos esfuerzos buscan superar las tensiones del pasado y promover un entendimiento mutuo. El judaísmo también tiene una fuerte tradición oral, que incluye textos fundamentales como el Talmud, cruciales para la vida religiosa y cultural judía. El Talmud contiene comentarios, discusiones y leyes judías que se desarrollaron a lo largo de los siglos. Aunque no reconoce a Jesús como el Mesías, el Talmud tiene una influencia significativa en la forma en que los judíos interpretan y practican su religión. Dentro del Talmud se tratan temas sobre la ley judía, la ética y otros aspectos de la vida cotidiana. El Talmud de Jerusalén o Talmud palestino fue compilado en la antigua Judea y contiene discusiones y leyes basadas en la tradición oral. Aunque es más antiguo que el Talmud babilónico, no es tan ampliamente estudiado. Este último, considerado más influyente, cubre una amplia gama de discusiones sobre la ley judía, la ética y otros temas, desempeñando un papel fundamental en la interpretación de la Torá en el judaísmo. A pesar de abordar la venida del Mesías, el Talmud no acepta a Jesús como el Mesías prometido. Los judíos siguen esperando la llegada de un Mesías futuro. En cuanto a los conceptos de salvación, en el judaísmo la salvación está principalmente vinculada a la observancia de la ley religiosa y la ética. La Torá establece un conjunto de mandamientos y principios que los judíos deben seguir para vivir en armonía con Dios. La justicia social, la caridad y la observancia del Shabbat son prácticas esenciales para la relación con Dios y la salvación. Además, el judaísmo enfatiza la importancia del arrepentimiento, teshuvá, y la reconciliación con Dios, especialmente durante el Yom Kippur, Día del Perdón, cuando los judíos buscan expiar sus pecados mediante el arrepentimiento sincero.
Por su parte, el cristianismo sostiene que la salvación depende principalmente de la fe en Jesús como el Hijo de Dios y Salvador de la humanidad. Los cristianos creen que Jesús murió en la cruz para redimir a la humanidad de sus pecados y que la fe en Él es esencial para la salvación. La gracia divina, como un regalo no merecido, es central en la redención. Los sacramentos como el bautismo y la Eucaristía son medios de gracia que permiten participar en la obra redentora de Jesús. La Eucaristía, que conmemora la última cena de Jesús con sus discípulos, y el bautismo, que simboliza la nueva vida en Cristo, son rituales esenciales en la vida cristiana. En cuanto a la identidad religiosa, el judaísmo sostiene que cada individuo tiene la capacidad y responsabilidad de mantener una relación directa con Dios, sin necesidad de intermediarios divinos. Los judíos se conectan con Dios a través de la oración, el estudio de las Escrituras y la observancia de los mandamientos, buscando vivir una vida justa y moral según la ley judía. En contraste, el cristianismo subraya la importancia de una relación personal con Dios a través de Jesús, y la salvación se alcanza a través de la fe en Cristo como mediador entre la humanidad y Dios. En el judaísmo no existe una figura central ni un intermediario divino como Jesús. Los rabinos y maestros religiosos judíos juegan un papel importante en la enseñanza y el liderazgo espiritual, pero no se consideran mediadores entre el individuo y Dios. La salvación o redención en el judaísmo no dependen de aceptar a un mediador divino, sino de la relación personal con Dios y la obediencia a la ley y la ética, destacando la importancia de vivir de acuerdo con los principios de la Torá y el compromiso con la justicia social. La identidad religiosa judía se cimenta profundamente en la comunidad y la tradición. Los judíos conforman una comunidad unida por una herencia común que abarca no solo las creencias religiosas, sino también una rica historia y una cultura compartida que ha perdurado a lo largo de los siglos. La transmisión de esta tradición es esencial para la preservación y el fortalecimiento de la identidad judía. En este proceso, la educación religiosa juega un papel clave. Los padres tienen una responsabilidad fundamental al transmitir las creencias y prácticas religiosas a sus hijos, asegurándose de que las futuras generaciones continúen con los valores y enseñanzas de sus antepasados. Las comunidades judías se congregan regularmente en las sinagogas, donde estudian las Escrituras, celebran festividades religiosas y fomentan una vida espiritual colectiva. El cumplimiento de la ley judía y la ética son pilares fundamentales de la vida religiosa judía. Los judíos siguen una serie de mandamientos y leyes que rigen todos los aspectos de su vida diaria, desde los rituales religiosos hasta las interacciones cotidianas con los demás. La ética judía aboga por principios como la justicia, la caridad, tzedaká y el respeto por los demás, elementos esenciales en la formación de la identidad religiosa de cada individuo. La vida judía no está solo centrada en el individuo, sino que está fuertemente conectada con la comunidad. La transmisión de las tradiciones es crucial para garantizar la continuidad de la fe y de la cultura judía de una generación a otra. El judaísmo también enfatiza la preservación de su identidad religiosa y cultural a lo largo del tiempo. Las festividades religiosas como Pesaj, Pascua, Sukkot, Fiesta de las Cabañas y Hanukkah no solo conmemoran eventos históricos y religiosos significativos, sino que también refuerzan los lazos comunitarios y reafirman una identidad compartida. Estos momentos de celebración son esenciales no solo para recordar el pasado, sino para fortalecer la cohesión entre los miembros de la comunidad. En cuanto a la influencia cultural y social,
El proceso de socialización religiosa comienza desde una edad temprana. Las creencias y prácticas religiosas se transmiten de generación en generación dentro de las familias, la educación religiosa y la participación en actividades comunitarias. El entorno geográfico y cultural en el que una persona nace tiene un impacto significativo en su formación religiosa. Las costumbres locales, los rituales y las tradiciones juegan un papel vital en la práctica religiosa y en la construcción de la identidad religiosa individual. Los cambios sociales y culturales, como la secularización y la globalización, pueden influir considerablemente en la religión de una persona. La exposición a diversas culturas y religiones puede llevar a las personas a cuestionar sus creencias, explorar otras tradiciones espirituales o incluso cambiar su visión del mundo. En las sociedades multiculturales, las personas tienen la oportunidad de interactuar con una variedad de enfoques religiosos, lo que puede provocar una reflexión personal sobre sus prácticas y convicciones espirituales. La religión también influye de manera importante en la identidad social. La afiliación religiosa puede impactar en las decisiones sobre relaciones personales, matrimonio e integración en la comunidad religiosa. Las normas sociales y las expectativas culturales dentro de una comunidad religiosa determinan la práctica de la fe y la interacción entre los miembros de la comunidad, así como con los demás. Aunque el contexto social y cultural puede influir en las creencias religiosas, muchas personas también emprenden una reflexión personal profunda sobre su fe, buscando respuestas que resuenen con sus propias experiencias y valores. El judaísmo, además, es conocido por su notable diversidad interna. Esta pluralidad se manifiesta en diferentes formas de interpretar la religión, reflejada en las diversas corrientes dentro del judaísmo: ortodoxo, conservador, reformista, reconstruccionista y humanista. Cada una de estas corrientes presenta su propio enfoque respecto a las leyes religiosas, la práctica ritual y la interpretación de las escrituras, lo que ilustra una amplia gama de creencias y prácticas dentro de la comunidad judía. El judaísmo ortodoxo, por ejemplo, mantiene una adhesión estricta a la tradición y a la ley judía, siguiendo un conjunto riguroso de normas. Los judíos ortodoxos suelen vivir en comunidades cerradas que ponen un fuerte énfasis en la observancia de la ley. En contraste, el judaísmo conservador busca equilibrar la tradición con la adaptación a la vida moderna, permitiendo algunas modificaciones en las prácticas religiosas para ajustarse a los cambios sociales y culturales, pero sin comprometer la importancia central de la ley. El judaísmo reformista o progresista adopta un enfoque más liberal y flexible, cuestionando y reinterpretando ciertas leyes tradicionales y promoviendo principios como la igualdad de género y la participación activa de todos los miembros en la vida religiosa. El judaísmo reconstruccionista, por su parte, se enfoca en la evolución de la religión judía como una expresión cultural y espiritual dinámica que debe adaptarse a los tiempos para mantenerse relevante. Este movimiento promueve la participación activa de la comunidad en la toma de decisiones. Finalmente, el judaísmo humanista pone el foco en los aspectos éticos y culturales del judaísmo, sin énfasis en la creencia en un Dios personal, considerando la identidad judía más como una herencia cultural que religiosa. A pesar de estas diferencias internas, los judíos valoran profundamente el diálogo dentro de la comunidad y el respeto por las distintas perspectivas. Las organizaciones judías fomentan la inclusión y la unidad dentro de la diversidad, especialmente en cuestiones clave como la preservación de la identidad judía, la lucha contra el antisemitismo y la promoción de los valores judíos en la sociedad. A lo largo de la historia,
La comunidad judía ha demostrado una notable resiliencia, enfrentando desafíos comunes mientras mantiene viva su identidad y sus tradiciones. A pesar de las profundas diferencias internas dentro del judaísmo, estas no impiden que los judíos se unan para enfrentar los retos que la comunidad y la religión enfrentan en el mundo contemporáneo. Esta unidad refuerza el sentido de pertenencia y garantiza la continuidad de la tradición judía, aun en tiempos de cambio y adversidad. Si este análisis te ha resultado interesante y quieres seguir explorando temas profundos sobre religiones y culturas, te invito a darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Comparte tus pensamientos en los comentarios, nos encantaría saber tu opinión. Nos vemos en el próximo episodio.